Ya tenemos el nuevo capítulo de Record of Ragnarok. Y bueno, no parece haber muchos cambios en el combate. Antes de seguir, si quieren un saludo, no se olviden de escribirlo en la caja de comentarios y los pondré en el siguiente video. Ahora sí, comenzamos. El capítulo empieza con unas pequeñas referencias a las guerras médicas, como la batalla de las Termópilas y la batalla de Platea, enfrentamientos cruciales en las guerras greco-persas. Ya en la arena podemos ver cómo Apolo tiene eufórico a la multitud de dioses. Hasta tiene un cartelito que se ve bastante gracioso. Mientras que los espartanos están furiosos porque están viendo cómo el dios se está papeando a Leónidas. Ares se pone como loquita por la actitud arrogante de Apolo. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Y con mucha razón. Un grupo de humanos random apareció y se papeó a varios dioses, entre ellos Hércules, Poseidón, y vio como un chino esquizofrénico mató a su tío Hades, quien recordemos que es el rey del inframundo, uno de los 4 dioses más fuertes. Así que esté nerviosa está bastante justificado, pero el viejito de Zeus le recuerda que no debe preocuparse, porque al parecer el apoyo externo aumenta la fuerza del dios del sol, y según palabras del propio padre del cosmos, este apoyo hace que Apolo sea capaz de vencer a cualquier otro dios. Y esto podría ser una vendida de humo, posiblemente. Recordemos que al terminar el combate entre Sasaki y Poseidón, Zeus dijo que este último, a pesar de haber perdido, era más fuerte que Sasaki. Y esto es algo que no entiendo mucho porque cada vez que aparece un dios en un combate, todo el mundo le da el título de que es el dios más fuerte. Pero al único que vimos cumplir con este papel como se debe, fue a Thor. Porque siendo sincero, el resto de dioses ganaron de ojete sus combates. Hermes es quien nos dice que Apolo participó en la gigantomaquia, hecho que comentamos en este video. Como veníamos diciendo, Apolo es un showman y aumenta su poder en base a la expectativa de terceros. También vemos más interacciones entre Leónidas y su valquiria, llamada Geirabor, quien se nos presenta como la más orgullosa de las valquirias, teniendo muy buena sinergia con el rey espartano. También vemos más funciones de su Volún, que me recuerda un poco al Inspector Gadget, por cómo son sus extraños mecanismos y cómo van saliendo partes por todos lados, para así formar las armas, que en este caso son un escudo y una maza. Aunque los ataques de Leónidas sean llamativos y ciertamente muy potentes, podemos ver cómo Apolo logra escabullirse entre ellos y jugar con su oponente. Vemos al dios sumamente cómodo conectando golpe tras golpe durante el combate, a diferencia de Leónidas, que parece estar acorralado en cada momento. E incluso él mismo cae preso en los hilos de Apolo, hilos que iba cruzando Apolo a medida que éste realizaba sus golpes, para luego así tratar al rey espartano como si fuera un muñeco bobo, sin dejar que él mismo toque el suelo mientras lo seguía golpeando. Leónidas, casi abatido, recuerda el orgullo del pueblo espartano, devolviendo el golpe y dando un cabezazo con la mítica frase de la película dirigida por Zack Snyder: "Esto es Esparta", rompiendo la nariz de Apolo y al parecer conectando un golpe limpio con su masa, haciéndolo rebotar y dejándolo de rodillas. Pero basándonos en la reacción despreocupada de Zeus, no parece haber sido nada grave, lo que me genera una duda. ¿La sangre de los dioses tiene propiedades especiales? Al menos en cuanto a los dioses griegos, porque recordemos que la sangre de Zeus, la ambrosía, otorgaba a quien la consumiera una fracción de su poder, y el licor de Plutón de Hades, que hacía que su fuerza aumentase e incluso podía aumentar el poder de las armas. Así que la sangre de Apolo tendría una propiedad similar. Mientras el dios yace de rodillas, vemos cómo Leónidas se muestra imponente ante Apolo. Pero todo esto apoya la idea de que al parecer el rey espartano no va a pasar esta batalla, ya que su actitud recuerda mucho a la de Raiden, y ese loco terminó en 3 partes y cocinado a término medio. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes del capítulo? ¿Creen que Leónidas lleva la delantera tras este último ataque? ¿O que el sacrificio del rey va a ser necesario para la trama? Sin más nada que añadir, hasta la próxima.